esto. Lo primero que quería hacer, porque la idea era pensar la cuestión de la revolución y de la revolución feminista, es que el concepto de revolución es un concepto que ha sido cuestionado, ha sido incluso filosóficamente cuestionado. Por ejemplo, Hannah Arendt decía que la palabra revolución en realidad viene de la astronomía. Revolución era la vuelta completa que daba un planeta alrededor del Sol. Entonces, la revolución tiene por un lado el sentido de un avance, pero no ese avance recto, incluso dialéctico, determinista de la historia, sino un avance que vuelve. Entonces, a toda revolución le correspondería una restauración. Un orden revolucionario es un orden que rompe con las relaciones de poder, pero restaura luego el poder. Y a veces cuando restaura el poder, vuelve a lugares donde esperábamos no estar. Si pensamos en ejemplos de revoluciones históricas, y si lo pensamos desde el feminismo, las mujeres en particular, pero el feminismo también como movimiento emancipatorio, acompañó muchas revoluciones, acompañó muchas maneras de modificar las relaciones sociales y las relaciones de poder. Lo sigue haciendo, lo seguimos haciendo. Desde mi punto de vista, el feminismo no es solamente una cuestión que tenga que ver con la opresión de género, no es solamente una cuestión de mujeres, y no es solamente una cuestión de demandas que tienen que ver con la igualdad de género. Voy a concluir diciendo un poquito qué es para mí. Pero el feminismo acompañó muchas revoluciones, pero no siempre encontró en esas revoluciones la escucha, la sensibilidad, la disposición a incluir la igualdad de género dentro de las aspiraciones de esa revolución. Recuerdo una anécdota en la cual... ¿Podremos pedir que nos traigan un poquito de agua? Porque yo... Había allí una anécdota en la cual unas feministas increpan a Stalin diciéndole, bueno, esta revolución comenzó... La revolución socialista comenzó con algunas promesas de igualdad para las mujeres y resulta que nos mandan al ámbito doméstico, nos hacen hacer tareas diferenciales, no nos permiten compartir el poder. ¿Qué está pasando con el feminismo, con esta deuda feminista de la revolución socialista? ¿Y por qué no se está ocupando de las mujeres la revolución? Y Stalin le dijo, tengan paciencia. Cuando no quede ni un solo opositor al socialismo, nos vamos a ocupar de las mujeres. Es decir que la idea de revolución era una idea que en primer lugar no comprendía todas las opresiones de manera compleja y todavía tenemos que escuchar, y lo hemos escuchado reiteradamente, que el feminismo distrae de la contradicción principal, que el feminismo es una corriente que aburguesa las demandas que podría tener el socialismo, que quedamos para la segunda etapa, cuando ya no queden ningún tipo de resistencias al socialismo. Nosotras somos la resistencia y a la vez somos el socialismo. Entonces, ¿cómo se haría para evitar esta resistencia que las mujeres ponemos o que el feminismo pone, con todas sus participaciones diversas, para que no se hable de revolución sin nosotras? Que no se diga que hay una revolución si nosotras no estamos ahí. En esta cuestión del primero y después, estoy leyendo en estos días, sobre todo después de los compañeros que quieren participar de la marcha del 8 de marzo. ¿Por qué, si la emancipación es un proyecto colectivo, no podemos ir también los compañeros a esta marcha por la emancipación? La dificultad, siendo que las mujeres durante siglos hemos acompañado diversas emancipaciones, la dificultad para pensar una emancipación en que los compañeros no sean los protagonistas, los que llevan la bandera, los que se ponen el pañuelo, los que llevan el faldón, los que tocan la tambora. Bueno, ¿por qué pensamos que la manera de acompañar un cambio social es estando allí a la vista? ¿Por qué compañeros progresistas
compañeros que acompañan las revoluciones eligen el 8 de marzo para mostrarse a favor de la revolución de las mujeres. ¿Por qué no los otros 364 días? Tenemos todavía dificultades para ver de qué manera integramos esas demandas que no sean una manera en la cual se reemplaza en lugar de representar. Es decir, los compañeros están en muchos lugares, por ejemplo, en las comisiones internas de las fábricas, en los partidos políticos, a veces en la representación legislativa. Una cosa es representar, es decir, traer a la presencia aquel que no está. Un compañero con conciencia de clase va a representar probablemente personas que no han llegado a una banca, incluso que no han llegado a un partido político. Va a representar esa demanda de clase. Pero otra cosa es sustituir. Sustituir en el sentido de estar en un lugar donde el prestigio, las ventajas se obtienen a costa de aquellos que no salen de su lugar. Y a las mujeres nos ha pasado mucho esto, ni hablar a las personas trans, a las travestis. Recuerdo en el final de la vida de Loana Berkins, tuve una fortuna extraordinaria que probablemente sea parte de lo que me tiene sentada acá, el conocer a mucha gente a partir de esto. Y es que trabajé 20 años con Loana Berkins. Conocí a Loana en la época de los 90 y acompañé toda esa construcción que ella fue haciendo de la identidad travesti. Fui escuchando su sabiduría en la manera de nombrar, en la manera de demandar, en el transformar en política para todos lo que era una demanda personal, pero no hacer de eso un privilegio personal, porque Loana tenía una lucidez y una capacidad para conseguir cambios que era muy grande. Entonces, si ella era la excepción, los cambios se obtenían de inmediato. Pero ella decía, yo no quiero ser la excepción, quiero que sea para todas. Y ahí ya la cuestión era más complicada. Entonces, en esa construcción colectiva, la idea de que había que demorar ciertos logros, porque primero hacíamos de cuenta que las travestis no existían, obteníamos algo, votábamos un partido político, por ejemplo, pero después nos vamos a ocupar de ustedes. Bueno, esto creo que era algo que para Loana fue muy claro desde el comienzo, ¿no? Y recuerdo que al final de su vida, un momento que ella fue mi asesora cuando fui defensora del pueblo, fue mi asesora en derechos humanos cuando fui legisladora y fue hasta su muerte la responsable de la Oficina de Diversidad en el Observatorio de Género en la Justicia. Y una vez yo atiendo a muchos y muchas estudiantes de lo que sea, digamos, acompaño su formación, concedo entrevistas cuando todavía son pollitos y después son grandes representantes de sus profesiones y me dicen, vos me diste una entrevista cuando nadie me levantaba el teléfono. Me viene a ver un estudiante que quería hacer una tesis de maestría sobre las travestis, sobre el movimiento travesti-trans, y yo le dije, pero vos tendrías que hablar con Loana Berkins. Y me dice, bueno, pero intenté tener una entrevista con ella, pero me dijo que no tenía tiempo. Y yo, Loana estaba al lado, en la oficina de al lado. Yo, disculpame un minuto, salgo y le digo, Loana, yo estoy atendiendo a un estudiante y vos le dijiste que no tenés tiempo. Y entonces ahí me explicó el extractivismo académico. Es decir, me explicó de qué manera, así como algunos obtienen beneficios de la tierra que trabajan otros, algunas personas en el mundo académico obtienen prestigio, dinero, viajes, becas, a costa de las vidas, de los márgenes, de personas que no salen de su situación una vez que se les ha extraído su experiencia. Su experiencia es el extractivismo intelectual que hacen sujetos que después salen de los márgenes y ocupan centros gracias a estos materiales. Esta era una cuestión que yo no tenía tan clara antes de Loana Berkins y entonces saberlo nos permite poder diferenciar muy bien la representación de la sustitución. Una cosa es hablar de las travestis y otra cosa es ser la secretaria de diversidad o la secretaria de diversidad y usar su marginación como un punto para obtener prestigio, un cargo público, etc. Los riesgos son riesgos permanentes y la manera de distribuir el poder también nos tiene que dar lucidez como para ver cuándo pasan este tipo de cosas. Hay algo que es muy claro para quienes trabajamos en feminismo
y es la alianza, la pinza, la fuerte pinza de sojuzgamiento que hace el patriarcado y el capitalismo. Es decir, de qué manera en el origen del Estado moderno se determina una manera binaria de comprender la realidad entre el ámbito público y el privado, pero también de comprender los cuerpos de mujeres y de varones, y también de comprender las cualidades de los sujetos, varones racionales, mujeres emocionales, varones objetivos, mujeres subjetivas, y una serie de cualidades diferenciadas y aparentemente antagónicas. ¿De qué manera se decidió que el espacio que iban a ocupar las mujeres iba a ser un espacio reproductivo en el ámbito de lo privado y el espacio que iban a ocupar los varones iba a ser un espacio productivo en el ámbito de lo público? Quizás una de las naturalizaciones de los lugares sociales más importantes, más espectaculares de la modernidad es el fin de la esclavitud y su reemplazo por el contrato laboral. Es decir, la persona ya no era esclava, no era propiedad de un amo y hacía lo que el amo decía, sino que la persona convenía con el dueño de los medios de producción y el dueño de la tierra. ¿Cómo es que alguien es dueño de los medios de producción y de la tierra? Es un misterio. Es un misterio. Había un planeta y resulta que unos sujetos lo dividieron, se lo repartieron y cuando nosotros nacimos ya ellos estaban ahí, ¿no? Como los dinosaurios. Entonces, hay dueños de los medios de producción y de la tierra. Una vez que algunos son dueños y otros no, corresponde que los que solo tienen para ofrecer su fuerza de trabajo hagan un contrato laboral y ofrezcan esa fuerza a cambio de un salario. Acá viene la cuestión de la plusvalía y todo eso que no voy a explicar justamente acá. Entonces, ¿qué pasaba con las mujeres? Las mujeres quedaban en el ámbito de lo privado, haciendo el trabajo reproductivo porque somos capaces de la reproducción biológica. Entonces, ¿quién va a gestar y parir si no somos nosotras? Pero luego de gestar y parir vamos a amamantar porque somos capaces de lactar. Y ya que amamantamos, hacemos la papilla, el puré, las papas fritas, los ravioles y para siempre nutrimos a todo el mundo, a los que no se pueden nutrir por sí mismos, pero también a los que se pueden nutrir por sí mismos, pero prefieren que los alimenten, y también a quienes han trabajado todo el día, han consumido su fuerza de trabajo y la tienen que reponer. ¿Cómo se repone la fuerza de trabajo? La reproducción de la fuerza de trabajo es una de las labores reproductivas. La reproducción biológica, la reproducción social, nos ocupamos de la educación en la primera infancia y a veces también en la docencia, y en esa educación transmitimos a niñas y a varones qué se espera de ellos cuando sean adultos y reproducimos las relaciones de sojuzgamiento social. No hay más que ver los juguetes, los libros infantiles y las maneras de las expectativas que hay con respecto al desarrollo intelectual de niños y niñas diferenciado, para ver de qué manera, y en las infancias, en las casas, qué hacen las niñas y qué hacen los varones, para ver cómo se reproduce socialmente esa relación patriarcal. Y lo más trágico de esta manera de delegar en las mujeres la reproducción social es que reproducimos el sistema que nos oprime. Las mujeres reproducimos biológicamente y tenemos también la reproducción social que implica reproducir los roles de género que son los que nos oprimen. Eso es una tragedia en relación con el papel que nos toca en el mundo de lo privado y también en el mundo de la docencia muchas veces. Y el tercer modo reproductivo, además de lo biológico y lo social, es la reproducción de la fuerza de trabajo. La tarea doméstica, la tarea de cuidado, que hace que quien recibe un salario para su supervivencia, que implica lo que implica un salario mínimo, comprar la comida, los medicamentos, la ropa y el transporte. No se calcula en el salario mismo que esa persona tiene que contar con alguien que cocine, que lave la ropa, que limpie la casa, etc. Porque, y esta es la gran construcción de lo que Carol Pateman, una politóloga, llama el pacto, el contrato sexual o el pacto sexual, ese pacto patriarcal que junto con el contrato social, que es el inicio del Estado moderno, genera una diferenciación patriarcal entre mujeres y varones. ¿Cuál fue el pacto sexual? Recordemos que la ciudadanía era solo para los varones, es decir, que el pacto lo hicieron entre ellos. Y ese pacto sexual decía, nos toca esto y se distribuía.
y entre lo que les tocaba y se distribuían, estaba, a cada varón le corresponde una mujer, que va a ser su mujer, parte de su patrimonio. La mujer y los hijos son suyos, son del patriarca cabeza de familia en un sentido patrimonial. La estructura de la familia cambia, pero yo nunca supe cuántos minutos tengo, perdón. No, 20 minutos más o menos. ¿Y cuántos pasaron? ¿15? ¿10? Bueno, a ver si me meto o no me meto. La estructura de la familia cambia en la modernidad. Había una familia que era la mujer, los hijos, los esclavos y la hacienda, es decir, la pertenencia, la propiedad del patriarca. Familia viene de fámula, es decir, esclava, y la palabra familia viene de esclava, y se definía de esta manera. La mujer, la familia es la propiedad del patriarca, la mujer, los hijos, los esclavos y la hacienda. Es decir, todo eso le pertenecía al señor feudal o al patriarca cabeza de familia, le pertenecía de modo patrimonial, le pertenecía la tierra, sus animales, sus esclavos, su mujer y sus hijos, con el mismo sentido de patrimonialidad. Cuando en la modernidad se acaba la esclavitud, la familia queda reducida a la mujer y los hijos, es decir, la familia nuclear, pero el sentido de propiedad se mantiene. Se mantiene porque en la modernidad se consideraba que el jefe de familia, el patriarca cabeza de familia, que tenía a su cargo sostener económicamente esa familia, era el representante de la familia en el mundo público. Es decir, que las necesidades de esa familia se van a... La comunicación que se tuviera que hacer entre la familia y el Estado, en el Estado lo iba a hacer el varón, que era el representante del espacio estatal, y la mujer quedaba en el hogar reproduciendo. Entonces, el varón produce, pero en su producción requiere una reproducción de la fuerza de trabajo, pero se sobreentiende que esa reproducción de la fuerza de trabajo es gratuita y la hacemos las mujeres en el ámbito doméstico. Es decir, hay una revisión de lo que significa el amor maternal y el amor conyugal, expresándolo en términos de tarea doméstica. Acá en el campo hay un dicho que dice: en la camisa del gaucho se ve el amor de la china. Si el gaucho anda medio desprolijo, con el cuello de la camisa medio sucio y dado vuelta, es que la china no lo quiere bien, ¿no? Esa mujer que ama a un hombre se lo expresa teniendo la casa limpia. No hay más que leer algunas revistas de las décadas del 50 y del 60. Y digo estas décadas porque en los 60 es cuando las mujeres irrumpen masivamente en el mercado de trabajo y la situación cambia. Pero hasta entonces la mujer era en el hogar la que esperaba, no solamente tenía a su cargo realizar toda la tarea doméstica, sino que la instrucción era... acá recuerdo un libro de lectura, que yo tengo 65 años, o sea que aprendí a escribir a los 5, imagínense que pasó un tiempo, ¿no? Unas décadas. Pero en ese libro de lectura, que se llamaba UPA, el libro de lectura de la infancia, ¿alguien leyó UPA? Bueno, en ese libro de lectura decía: Elenita es una niña muy buena. Mi segundo nombre es Elena, entonces me sentía interpelada, ¿no? Y había dibujitos. Elenita es una niña muy buena. Ayuda a su mamá. Cose, barre, limpia, pone la mesa. Y acá venía la otra plusvalía. Y todo lo hace con alegría. No se trata solo de hacer las cosas. No hagas las cosas y después estés con cara, con mala cara, de mal humor, rezongando. No. Acá la plusvalía es económica y también emocional. No solo tenés que hacer todo chitón, porque es lo que te toca, sino que además tenés que sonreír y hacerlo con alegría. Entonces, esta idea de la reproducción gratuita de la fuerza de trabajo refuerza, no solamente es una idea patriarcal, es una idea que refuerza y sostiene el capitalismo. ¿Por qué lo sostiene? Supongamos que el dueño de los medios de producción tiene que agregar al salario mínimo lo que cuesta las horas de cocinera, las horas de lavandera, las horas de limpieza, las horas de planchado, las horas de cuidado de niños, en el precio del mercado. Porque eso es lo que hace gratuitamente una mujer. Se ve cuando se terceriza en el mercado, no se ve cuando se hace gratuitamente por amor. Pero ese trabajo, al que se ha llamado el trabajo invisible, ese trabajo doméstico, cuando se terceriza, en general lo hace otra mujer, y es el sector más desprotegido,
más informalizado y peor pagado de toda la escala laboral. Quiere decir que la feminización de esta reproducción de la fuerza de trabajo va más allá del mercado, porque aún el mercado feminiza pauperizando. Entonces, si tuviéramos que pensar cuál es el salario mínimo agregando estas horas a precio de mercado, claramente hay alguien que se beneficia cuando vuelve a su casa y la sopa está hecha, que es nuestro compañero, si es que tenemos un compañero varón. Pero hay alguien que se beneficia mucho más por todos los que encuentran la sopa hecha sin cobrarle a ese señor que acumula el capital ni un peso. Es decir, que la reproducción gratuita de la fuerza de trabajo sostiene el capitalismo. Cuando hablamos de economía del cuidado y de políticas del cuidado, todas las personas que tengamos un mínimo de conciencia en relación con la explotación capitalista, tendríamos que involucrarnos y preocuparnos. ¿Por qué nos preocupamos las mujeres y no se preocupan los varones? Son muy pocos los varones que se preocupan de la cuestión de la economía del cuidado y las políticas del cuidado, porque aparece el riesgo de perder un privilegio inmediato. ¿Ok? ¿Voy a tener que volver a casa y hacer yo la comida? ¿O vamos a tener que turnarnos? ¿O ahora resulta que esas tareas que me veía... Yo podía ir a jugar al fútbol una vez por semana, pero porque ella se dedicaba, ahora no se va a dedicar, y que ¿cómo vamos a distribuir la tarea doméstica? Desde mi punto de vista no se trata de empoderar privatizando, como decía Lux en la mesa anterior, ¿no? La idea de empoderamiento como una manera individual de resolver las cosas. Este no es un problema individual, es un problema político y es un problema económico que tiene que ver con la base de la política. No hay en nuestro país una medición de cuánto aporta al Producto Bruto Interno ese trabajo productivo, aunque parezca reproductivo, que hacemos las mujeres, pero tiene un valor económico. En México se mide y es un 20% del Producto Bruto Interno. No es poco trabajo, es la mitad de la población trabajando no solo para la otra mitad, en lo inmediato, no tengamos la miopía de ver lo inmediato, sino trabajando para la enorme acumulación de capital. Recordemos que en la revista Forbes, en la última lista de las personas millonarias del mundo, de los más ricos del mundo, hay 6 que viven en este país, donde casi la mitad de las personas están en la pobreza, y un 40% de niños pobres y un 35% de indigentes. Entonces, en este país hay personas que han acumulado a costa de un silencio. Dejemos de estar cómodos entonces en la medición interpersonal del hogareño, pasemos al patrón estructural de explotación que implica el trabajo doméstico y las tareas de cuidado asignadas a las mujeres, y pensemos que hay al menos 3 cosas que hacer con ese trabajo doméstico. ¿Me quedan 5 minutos? Hay por lo menos 3 cosas que hacer con este. Es un rulo que me hice porque me quedaba mucho tiempo. Con el trabajo doméstico. Desfeminizarlo. De ninguna manera es una tarea de las mujeres. No tenemos un músculo especial para barrer, ¿no? O para llenar el biberón, o para... Bueno, para... Hasta Karate Kid podía ser. Bueno, entonces, no tenemos biológicamente esa asignación. Es una asignación cultural y política, tenemos que revisarla. Entonces, primero, desfeminizarla. No tiene por qué ser una tarea de las mujeres. Segundo, desprivatizarla. No tiene por qué ser una tarea que se cumpla dentro del hogar. Podemos pensar políticas públicas de cuidado. Cuanto más retrocede el Estado en sus políticas públicas, más se recarga la tarea de cuidado de las mujeres en su casa. Hay una economista, María de los Ángeles Durán, que a mí me gusta mucho, una economista española, socióloga, pero que escribió un libro sobre el valor del tiempo, que habla de uno de los indicadores más desiguales, que es el uso del tiempo en los varones y en las mujeres. Y dice, supongamos que tiene el mismo valor ese tiempo, ¿a qué lo dedicamos los varones y a qué lo dedican los varones y a qué lo dedicamos las mujeres? Y dice, las mujeres nacemos con una hipoteca, que es todo el tiempo que le vamos a tener que dedicar al trabajo doméstico solo porque somos mujeres. 35 horas semanales aproximadamente, con un valor económico, pero que no se paga porque no es un trabajo, una tarea que tenga asignado un salario. Pero el que no tenga asignado un salario no quiere decir que no sea trabajo. Ahora, cuando una persona va a un hospital y está 24 horas y el resto de su curación la tiene que hacer en su casa, porque los servicios de salud se han reducido al mínimo indispensable. Y si antes un parto implicaba una internación de una semana, ahora implica una internación de 2 días. Y el resto es una recuperación en el ámbito doméstico. ¿Quién hace
ese resto de la recuperación. Si una persona con Alzheimer tendría que estar en una institución o tendría que estar en un hospital de día y sin embargo está en su casa porque no hay políticas públicas para eso, ¿quién se ocupa de hacer esa reparación y ese cuidado? Si no hay guarderías, ¿quién se ocupa del cuidado de la primera infancia renunciando a proyectos personales, etcétera? Entonces, desfeminizar, desprivatizar, esto no es una cuestión privada, es una cuestión de políticas públicas. Y la tercera cuestión es desmercantilizar. No puede ser que el factor de resolución para cada mujer que quiera salir de esa esclavitud doméstica sea ir al mercado y contratar y esclavizar a otra mujer. Entonces, hay que desmercantilizarlo porque además el acceso al mercado no es equitativo, no todas las mujeres pueden acceder a un reemplazo en el mercado, muchas de esas mujeres son las que nos reemplazan en el mercado. Y entonces, en estas condiciones que comenté de fragilidad del trabajo doméstico. Entonces, desfeminizar, desprivatizar y desmercantilizar sería para mí como las tres indicaciones frente a algo que es un problema político, que si nos negamos, y este era el sentido de la huelga de mujeres el 8 de marzo y de varias otras huelgas de mujeres que hemos hecho, si nosotras nos negamos a reproducir gratuitamente la fuerza de trabajo, tendremos que hacer una revolución cultural enorme, porque esto va a ser leído como desamor, descuido, rechazo, incluso por nuestras parejas, por más progres que sean, ¿no? Lo intenté y fracasé, les digo, no, sé que es difícil. Entonces, si lo pensamos como una cuestión política, no estamos simplemente disputando con nuestro conviviente quién lava los platos. Esto sería una manera muy miope de verlo. Estamos disputando por qué no hay políticas públicas de cuidado, siendo el cuidado una necesidad universal, porque nadie sobrevive sin cuidado. Las personas maduran fuera del útero, durante 2 años son incapaces de todo, de absolutamente todo. Y eso todas las personas, ricas, pobres, varones, mujeres, trans, todas las personas son incapaces de hacer nada por sí mismos si no es con alguien que los cuida sistemática y directamente. Entonces, si es una necesidad universal, ¿por qué es que la economía no gira alrededor de eso? Y gira alrededor de cuestiones que excluyen a la mitad de la humanidad de participar incluso del sistema económico, ¿no? Para mí, digamos, si pensamos en el W20 y que uno de los puntos fue inclusión financiera, y mira, llévatela la inclusión financiera, resolvemos las políticas de cuidado, ¿no? Entonces, ¿cuánto tendría que pagar el dueño de los medios de producción si incluye en el sueldo mínimo la reproducción de la fuerza de trabajo? Empecemos a cobrarlo, pero no a nuestra pareja, a quien acumula a costa de que esto sea gratuito. ¿Se entiende esto? Porque me parece muy importante que se vea que no es una queja de señora que no quiere, sino que es una propuesta mirar lo doméstico como un sometimiento al que se ha puesto a las mujeres, que son las que sostienen la mitad del cielo, se ha puesto a las mujeres para beneficio de ciertos varones, no de todos los varones. Entonces, el problema no es solamente el machismo, el problema es el androcentrismo, ¿no? Todos los poderes que tienen esos varones. Cuando se hizo esta división entre lo público y lo privado, no solo se puso a las mujeres en lo doméstico, y se puso en la privatización de la propiedad de una mujer por un varón. El sentido de esa privatización de la propiedad de una mujer para un varón, para beneficio de un varón, era legitimar la progenie. O sea, los hijos, esa mujer te va a dar los hijos legítimos que son los que van a heredar. Todo pensado desde la perspectiva del capitalismo y desde la perspectiva de la acumulación de capital y de la herencia. Cuando vemos reformas como la del Código Civil, donde se incluyen las tecnologías reproductivas como parte de la filiación, no es porque hay matrimonio igualitario y personas trans, es porque tiene que quedar muy claro quién te hereda. ¿Quién te hereda si nosotros tenemos una situación en la cual alguien pone el óvulo, pero puede no ser esa persona, esa madre biológica puede no ser la mujer gestante? Hay alguien que pone el útero, pero esa mujer gestante que no es biológica podría no ser la madre podría haber contratado un útero subrogado y entonces habría 3 madres, la biológica, la gestante y la madre que tiene voluntad procreacional, como dice el Código Civil, pero además esa madre con voluntad procreacional podría tener otra pareja mujer que sería también madre, o sea que hasta 4 madres puede haber con las tecnologías reproductivas. El Código Civil tenía una base hasta el 2015
que decía Mater semper certa est, o sea, la madre siempre es cierta. La madre es la que gesta y pare. Bueno, ahora ya no es más cierta. Ahora el ADN no me da cuál es la verdadera madre, porque puede haber sido la cesión de su óvulo. La que está pariendo en este mismo instante podría no ser la madre, porque puede haber sido contratada porque tiene voluntad procreacional. O sea, vivimos tiempos en los cuales la tecnología avanza, pero avanza no para liberar a las mujeres como esperaban el marxismo en los años 70, el marxismo feminista de los 70, que veía en la tecnología la posibilidad de una liberación, sino que este avance tecnológico junto con el capitalismo mercantiliza los cuerpos y se va readueñando de las células de las mujeres, de su capacidad de gestar, de su capacidad de reproducir y también de su sexualidad. En este pacto, en este contrato sexual del que habla Pateman, dice, bueno, mujeres en el ámbito de lo privado como propiedad privada de un varón, pero un pequeño conjunto de mujeres, dicen los varones que hacen el pacto, van a ser propiedad colectiva de todos los varones. Es decir, hay mujeres públicas, donde público no quiere decir que ejerce un cargo público. Públicas quiere decir que son apropiables para cualquier varón a cambio de dinero. ¿Cómo aprenden los varones? ¿Cómo en la educación emocional de los varones, que aprenden a distinguir, y los miro a todos acá, porque han aprendido eso, pueden usar o no ese privilegio, pero han aprendido a distinguir cuándo un cuerpo es apropiable y cuándo no, porque esto es parte de la educación emocional de la masculinidad. Entonces, ese privilegio que es de los varones, porque son quienes concentran económicamente la capacidad, mientras que la mayoría de las mujeres son quienes ofrecen como mercancía su cuerpo, hay pequeñas excepciones, pero en general son las mujeres y cuerpos feminizados los que se ofrecen como mercancía y son los varones los que consumen esa mercancía. De acá viene un dilema acerca de cómo considerar entonces la prostitución, si pensar en regular o pensar en el abolicionismo. No quiero entrar en esto ahora, salvo que ustedes quieran discutirlo después, porque es un tema que estamos discutiendo en el feminismo y que los criterios con los cuales lo discutamos tienen que ser criterios que profundicen muchísimas cosas, que no sean meramente un eslogan. Entonces no quiero en esta charla, que es muy breve, caer en el eslogan en relación con esto. Pero pensar que esto es parte del contrato sexual. Parte del contrato sexual es considerar que una mujer que circula en lo público es un cuerpo apropiable. Entonces, cuando una mujer es violada en el ámbito público, no le van a preguntar quién es ese violador que cometió semejante abuso. Lo primero que van a preguntar fue cómo iba vestida, qué hora era, dónde estaba, si había hablado con el agresor, si había tomado una copa con el agresor, si había subido al auto del agresor, porque todos estos son indicadores en la educación emocional de los varones de que tienen disponible ese cuerpo. Y estos indicadores los tienen los policías, los jueces, no que solo lo tienen los violadores. Hay una cultura de la violación, una cultura de la violencia que habla de estos cuerpos apropiables. Y voy a terminar muy brevemente diciendo que hay una identificación que hace el feminismo más reciente, y un feminismo que a mí me interesa porque es latinoamericano y es postcolonial, que es la identificación de los cuerpos con el territorio. Y decir, sobre todo, en aquellos grupos, en aquellos procesos emancipatorios que van por el derecho a la tierra y por el derecho a los recursos naturales, que las mujeres feministas también acompañamos, decirles a esos movimientos, muchos identificados con pueblos originarios, que tienen que ver con derechos culturales también, decirles, nuestros cuerpos también son territorios. Las mujeres somos parte de lo que se considera naturaleza, porque en esa modernidad capitalista, la mente masculina y la razón estaba pensada para dominar el cuerpo, que era el lugar de la mujer, y la naturaleza a través de la tecnología. Entonces, lo femenino era el cuerpo y la naturaleza, lo masculino era el varón y la razón. Esa naturaleza que ha sido explotada, que ha sido objeto de una enorme falta de respeto, de una apropiación y de una explotación y de una violencia sobre esa naturaleza. Pensemos en prácticas como el fracking, pensemos en prácticas como el desvío de los ríos o las represas, toda una serie de intervenciones en la naturaleza
que estos movimientos emancipatorios por la tierra, etcétera, tratan de evitar, y las mujeres que participan de esto han intervenido para evitar esas explotaciones, poniendo su cuerpo y haciendo como un doble frente. Por un lado, diciéndole a los explotadores: acá no se instala una mina a cielo abierto, acá no se hace fracking, acá no se hace una represa, acá no se desvía un río, acá no se siembra monocultivo de soja porque tenemos derecho alimentario y queremos diversidad y pequeños agricultores. Muchas de esas mujeres han muerto, pensemos en Berta Cáceres, por ejemplo. Entonces, no es inocente esta identificación de la naturaleza con los cuerpos de las mujeres, porque el otro frente, es decir, hacia adentro, así como estás en contra de la explotación de la naturaleza y de la violencia sobre la naturaleza, pensá que mi cuerpo es parte de la naturaleza, tampoco ejerzas violencia y tampoco te apropies de mi cuerpo, ni de mi sexualidad, ni de mi goce personal, ni de capacidad reproductiva, ni de mis gametos para que se reproduzcan otros, ni de mi capacidad de gestar. Entonces, tratá mi cuerpo como querés, como estamos haciendo en común que sea tratada la naturaleza. Esta disputa sobre los cuerpos es algo que tiene que ver con un concepto muy interesante de los feminismos populares, sobre todo en los pueblos originarios, que es el concepto de doble entronque patriarcal. La idea del doble entronque patriarcal es, en las comunidades originarias se atribuye el patriarcado a la conquista. Es verdad que la conquista trajo el patriarcado, pero ese patriarcado se entroncó con un patriarcado precolonial ya existente. Entonces, cuando me dicen estas dirigentes, estas mujeres, cuando me dicen vamos a defender nuestra cultura porque el colonialismo borró nuestra identidad, lo que me traen como identidad es un producto donde yo no veo a las mujeres. Acá hay hombres haciendo la guerra, hombres gobernando, hombres acumulando granos, distribuyéndolos, distribuyendo las mercaderías entre la población. ¿Dónde están las mujeres en estos protagonismos populares que me traen con las historias, con los mitos, con los dioses, con las canciones, con los dibujos, las escrituras, etcétera? Entonces hay, desde el punto de vista de estas feministas, un doble frente, un doble entronque patriarcal. Hay que luchar con el patriarcado colonial, pero también hay que retrabajar ese patriarcado comunitario, porque no se trata de hacer la revolución volviendo al mismo lugar de opresión que no reflexionó sobre su propia condición patriarcal. Entonces voy a terminar con esto, me van a quedar 30 segundos, solamente enunciando que desde mi punto de vista la lucha es antipatriarcal, es anticapitalista y es anticolonial. Gracias.